Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Recordemos que estamos platicando aún, estamos explicando la respuesta inmune innata, ¿eh? Nada más para que no nos perdamos en dónde andamos. Estamos en la respuesta inmune innata. Ya sabemos que dentro de la respuesta inmune innata hay un montón de integrantes y tenemos aquí a las barreras físicas, tenemos a los mecanismos moleculares y tenemos a los mecanismos celulares. O bien, también les llamamos así nada más, células de la respuesta inmune innata. Entonces, estamos en esta parte. Estamos en los mecanismos celulares. Esto anterior ya lo vimos. No lo olviden. No olviden barreras físicas, mecanismos moleculares, porque recuerden que el sistema inmune tiene un montón de elementos que todos están interrelacionados. Y entonces hablamos de las células y de las células platicamos quiénes eran estas células, dónde se ubicaban, cuál era su árbol genealógico. ¿Se acuerdan que hicimos todo un árbol genealógico de integrantes de estas células de la respuesta? ¿Y quién es la célula abuela? ¿Y quiénes son las células que pueden ser como madres? Y de aquí cómo se dirigen a otros tipos celulares. ¿Se acuerdan que hicimos esta descripción en la sesión anterior? ¿Quiénes son estas células? ¿Cuáles tienen su origen? Y ustedes conocen muy bien ya, pues que esta célula da origen al progenitor mieloide, al progenitor linfoide, y que a su vez cada uno va teniendo subdivisiones en este árbol genealógico, y que al final, en las células terminales, es decir, las células terminales son las que están hasta el final de la diferenciación celular, son estas células que ya no se diferencian en otras distintas, tenemos tipos celulares muy importantes. Y aquí hablamos, por ejemplo, todas las que son de la línea monocítica. Aquí teníamos a los macrófagos, ¿se acuerdan? Tenemos a los macrófagos. Hablábamos también de las células dendríticas. Estas son células mononucleares. Los monocitos que dan origen a macrófagos. Sabemos que también estos monocitos se pueden llegar a diferenciar a dendríticas, aunque hay otras fuentes de células dendríticas. Pero si nos vamos a las células terminales, aquí hay dos células terminales muy importantes, el macrófago, la célula dendrítica. Y después hablábamos de otro grupo celular de la línea mieloide, que son las polimorfonucleares, también conocidos como granulocitos. Y les llamamos polimorfonucleares por las formas de sus núcleos, o granulocitos porque todas estas tres células que son esta familia tienen muchos gránulos en su citoplasma. Y aquí saben que dentro de las polimorfonucleares tenemos a los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿no? Estas tres células son células terminales igual de la línea mieloide, ¿no? Son tres células terminales de la línea mieloide. Y también hablamos que dentro de la respuesta inmune innata hay otra célula, que es la célula NK. La célula NK, a diferencia de estas anteriores, esta es una célula de tipo linfoide, ¿se acuerdan? Todas estas tres son de origen mieloide. Y esta NK es linfoide. Sin embargo, todas estas células, a pesar de sus orígenes en la diferenciación celular, todas estas participan en la respuesta inmune innata, ¿no? Entonces, estamos platicando quiénes son estas células. Y se acuerdan que dijimos, pues esta célula es un macrófago, funciona para esto, está en este porcentaje en la sangre, y estas son sus actividades. Lo mismo con la dendrítica, neutrófilos, basófilos. Entonces, ustedes ya conocen a estas células, ya saben quiénes son, cómo funcionan, cuáles son sus historias de vida, sus principales funciones ya las tienen, ¿de acuerdo? Y después empezamos a platicar cómo reconocen. ¿Cómo reconocen? ¿Cómo le hacen las células de la respuesta inmune innata para reconocer? Y quedamos que los ojos de estas células, por ejemplo un macrófago,
aunque aquí dibujamos su carita, les hacía una persona seria, o un neutrófilo. Ujú. Un macrófago o un neutrófilo, ujú, tienen mecanismos para identificar cuando hay una fuente potencial de daño. Y la manera en la que estos reconocen es a través de receptores. Estos receptores son receptores que se encuentran tanto en la superficie, pueden ser extracelulares, ujú, pueden ser extracelulares, pero también puede haber receptores dentro de las células que puedan ser intracelulares. ¿Para qué sirven estos receptores? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta gran familia de receptores? ¿Quién me lo dice? PRR. Muy bien. Los PRRs. Receptores reconocedores de patrones. Receptores reconocedores de patrones. ¿De acuerdo? ¿Y qué son estos patrones? ¿Quién me lo dice? PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos. Ok. A ver, explícame tú mismo. Perdón, no vi quién habló. Armando, Armando, explícame tú mismo. ¿Cómo darías en palabras coloquiales, desde lo que tú quieras, Armando, cómo explicarías qué es un PAMP? Porque es correcto, ¿eh? O sea, es correcto. Estos patrones sí. les llamamos PAMPs. Pero esto no nos dice mucho. ¿Cómo le explicarías tú a tu hermano de la primaria, si tienes, o quien sea, qué es un PAMP? Pues algo de lo que escuché, bueno, que lo que dijiste fue como yo reconozco que alguien es hombre o mujer, así generalmente, o yo que reconozco personas con lentes, o sea, en general, ese tipo de patrones moleculares los Ok. reconocen las Si pensamos, células ujú, de las gram negativas o gram positivas, ¿no? Por ejemplo, de las gram negativas reconoce el lipopolisacárido y del péptido glicano las gram positivas. ok, muy bien. ¿Y qué es entonces? Ojo, porque el ejemplo que diste acerca de que yo te dije cómo reconocía, esa forma de reconocer, digamos, de manera muy general, como si tienes lentes o no, o el cabello, sería más bien cómo reconocen los receptores, ¿no? Pero esos elementos que reconocen en un PAMP, un patrón molecular asociado a patógeno, ¿qué sería? ¿Qué es? Es más bien que como que reconocen características fundamentales, ¿no? Ah, muy bien. Son características fundamentales, identitarias, ¿no? Le pueden poner muchos otros, adjetivos, ¿no? Pero son características de los microorganismos. Estos PAMs, ¿quiénes los tienen? Son características de los microorganismos, ¿no? Llámese virus, bacterias, protozoarios, ¿sí? O sea, ¿qué son estos PAMPs? Ah, pues son características, o sea, estos receptores son los receptores que tienen las células propias, ¿no? En el ejemplo que nos daba Armando es correcto. O sea, estas células tienen formas de reconocimiento de características generales, ¿no? No reconocen el detalle, reconocen características generales. Pero ¿cuáles son esas características? Esas características son estructurales, fundamentales, identitarias de los microorganismos, ¿no? Un virus se puede quitar su hemaglutinina, se puede agarrar el virus de influenza y decir, ay, no, mejor no quiero que mi hemaglutinina esté ahí alrededor. No puede, porque su hemaglutinina es el receptor que le sirve para ingresar. Una bacteria gram negativa se puede quitar su lipopolisacárido. No puede. Este lipopolisacárido es una característica fundamental
de las gram negativas, no se puede eliminar. Algunas lipoproteínas de los protozoarios también pueden ser reconocidas, esas moléculas de la superficie de un protozoario que tiene lipoproteínas, son estructurales, tampoco se pueden quitar. Entonces, ojo, los receptores reconocedores de patrones reconocen PAMPs, como bien nos dijo Armando, ¿no? Pero ¿qué son los PAMPs? Para que no nos perdamos. Son características de los microorganismos, características de microorganismos que no se pueden quitar y no se pueden modificar fácilmente. Y esto es un mecanismo, por supuesto, para que las células de la respuesta inmune reconozcan cuando hay el ingreso de algún agente en un sitio en el que no debe de estar. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante esto. ¿Alguna duda con este concepto que acabamos de platicar? ¿Para todos y todas es claro? ¿Qué son los PRRs y qué son los PAMPs? No, bueno, si todo está en orden, entonces vamos a hablar ahora sí a más detalle quiénes están dentro de los PRRs y ahí nos quedamos la sesión anterior. Entonces, dentro de los PRRs tenemos distintas familias de receptores. Tenemos aquí los TLRs, los NLRs, los RLRs, principalmente, y tenemos otras que son las lectinas. Entonces, vamos a comenzar, vamos a ir viendo cada uno de estos. ¿Qué onda con los TLRs? Se llaman así porque desarrollado significa receptores tipo TOL. Esto significa receptores tipo TOL. Estos receptores, los TLRs, es una familia de aproximadamente 10, aunque en distintos modelos experimentales se han descrito hasta 13, pero en realidad son como del 1 al 10. Y tenemos entonces, por ejemplo, el TLR1, el TLR2, el TLR3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 sí se habla, pero se habla menos. Entonces, estos son receptores que se encuentran, hay algunos que se encuentran extracelulares y otros que se encuentran intracelulares. Entonces, hay TLRs, así como les explicaba ahorita que hay intracelulares y extracelulares. Pensamos en nuestro macrófago. Hay receptores que están en la superficie. TLR2, TLR4 y TLR5, estos 2, 4 y 5, son superficiales. Tienen esta formita clásica que les estoy haciendo. Si vemos de cerca uno de estos TLRs, observamos que son glicoproteínas que tienen más o menos esta estructura. Y se caracterizan porque tienen regiones donde hay mucha leucina. Es un aminoácido, nada más pues si a alguien le interesa. Entonces, esto se ve así. Y tenemos de distintos tipos. Estos tres son extracelulares. Si son extracelulares, ¿qué microorganismos creen que puedan detectar? ¿Bacterias? Bacterias extracelulares, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este evento de que sean extracelulares, muy bien, nos indica que estos receptores sirven para reconocer algunos elementos que se pueden encontrar en el micromundo fuera de las células, ¿no? Por ejemplo, ya que ustedes saben que estos tres son extracelulares, el TLR2 puede reconocer péptidoglicano. ¿Dónde está el péptidoglicano? ¿Quién se acuerda que es el péptidoglicano? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿Dónde está presente? ¿En qué Es la bacteria? barrera de las bacterias, ¿no? Bacterias gram positivas, ¿no?
Muy bien, Daniela. En las gram positivas, muy bien, Berenice. Es el componente estructural de la pared celular. La pared de las gram positivas, pared de las gram positivas, tiene una gran cubierta, bueno, está hecha más bien, es muy gruesa la pared, está hecha de péptido glicano. Entonces, si hay un coco, por ejemplo, los típicos estreptococos, estafilococos, etcétera, que tienen péptido glicano, pues podrán ser detectados por el TLR2. Si este es un TLR2, será capaz de identificar que hay una bacteria gram positiva al exterior. El TLR4, por ejemplo, sirve para detectar lipopolisacárido. ¿Dónde está presente el lipopolisacárido? Gram negativo. La pared Muy bien. gram negativa. Excelente, muchas gracias. En las bacterias gram negativas, ¿no? Entonces, si hay una bacteria gram negativa, aquí una salmonela, una pasterela, y tiene su cubierta de lipopolisacárido, pues si hay el TLR4 es capaz de detectarlo. TLR4 encuentra afinidad. El TLR5, por ejemplo, lo que sabe reconocer es flagelina. ¿Qué es la flagelina? Es el componente estructural de los flagelos de las bacterias, ¿no? Las bacterias que son flageladas, pues la flagelina puede ser detectada por el TLR5, ¿no? Entonces, si van viendo esta idea, TLR5, en el cual las células de la respuesta inmune, este macrófago, tiene todo un panorama, tiene un repertorio de receptores que tienen la capacidad de detectar múltiples estructuras de microorganismos y con ello identificar cuando está habiendo una infección. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, los demás, perfecto. Los demás, el TLR1, 3, 6, 7, 8 y 9, son principalmente intracelulares. ¿Esto qué significa? Que se encuentran en el interior de la célula. En el caso de los TLRs, principalmente asociadas a vesículas, ustedes saben que todas las células de la respuesta inmune que estamos explicando, pues tienen vesículas intracitoplasmáticas. Entonces, ahí están estos receptores integrados. 1, 3, 6, 7 están integrados, ¿no? Por ejemplo, el TLR1 detecta las lipoproteínas que les hablaba. Lipoproteínas presentes en protozoarios. ¿Sí entienden? ¿Por qué serán importantes este TLR1? ¿Los protozoarios pueden ser intracelulares? Pregunto. Sí, Así es, ¿no? toxoplasma, babesia. Ahí está, ¿no? Toxoplasma, babesia, giardia. Ajá. Tienen fases intracelulares. Entonces, si hay receptores dentro de la célula y se mete un protozoario, este es el toxoplasma, o sea, un protozoario como toxoplasma, pues puede ser detectado por el TLR1 en el interior de la célula, porque estos sensores, estos receptores que están funcionando como un sensor, están identificando que se metió un protozoario y además le dicen, pues si lo que se activó es el TLR1, pues lo que está viendo allá adentro es un protozoario, ¿no? Por eso cada uno reconoce distintas cosas. El TLR3, por ejemplo, reconoce ARN viral. ARN viral. ¿Será importante tener sensores de ARN viral intracelulares? ¿Por qué?
¿Quién me dice? Porque los virus, pues, bueno, no sé, creo que la mayoría son intracelulares, porque bueno, necesitan utilizar la maquinaria para seguir replicándose. Muchas gracias, Víctor. Justamente, los virus son forzosamente, todos los virus requieren meterse a una célula viva para utilizar su maquinaria. Entonces, el virus llega y se mete y se pone muy feliz ahí a querer utilizar la célula. Ustedes ya se acuerdan que les platiqué un poquito de esto. Este virus saca su material genético y cuando este virus saca su ARN para tomar el control de la célula, hay receptores como el TLR3 que reconoce y dice, ah, caray, hay ARN viral dentro de la célula. ¿Eso qué significa? Pues estamos infectados, ¿no? Estamos infectados. Y entonces se suenan algunas alertas. ¿Se acuerdan la sesión antepasada que platicamos y hablamos del interferón tipo 1? ¿Y se acuerdan que yo les decía, ah, pues una célula se ve infectada por un virus y esta célula en un acto heroico le manda el mensaje de interferón tipo 1 a las células vecinas? ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo sabe la célula que fue infectada por un virus? Ah, pues aquí está la respuesta. Las células tienen receptores intracelulares capaces de detectar ARN viral y con ello identificar que está siendo infectada por un virus. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué importante es esto. Las células, el funcionamiento de las células en la respuesta inmune y de otras células requieren en todo momento de estar alerta. ¿Cómo pueden saber si están expuestos a algo extraño? Ah, pues a algo extraño potencialmente nocivo o dañino. Pues porque tienen este bagaje para empezar. Ahorita solo estamos hablando de los TLRs. No olvidemos que hay más familias. Pero de los puros TLRs, fíjense cómo hay un repertorio amplio. Pero aquí viene el detalle y no se me vayan a confundir, ¿eh? Estos receptores son receptores que reconocen específicas, o sea, reconocen, el TLR1 reconoce lipoproteínas, el TLR2 reconoce péptido glicano, el TLR4 reconoce lipopolisacárido, el TLR3 reconoce ARN viral. Oye, pero si están reconociendo algo en particular, ¿por qué decimos que la respuesta inmune innata es menos específica o le llamamos inespecífica? Ah, porque aquí viene el detalle. ¿Qué tan específico es lo que se reconoce? El TLR3, por ejemplo, reconoce ARN viral, pero no puede saber si el ARN viral es de un coronavirus o de un virus de influenza o de un enterovirus o del virus de fiebre aftosa. O sea, el TLR3 sí reconoce ARN viral, pero no reconoce de manera específica qué virus está infectando. Ahí está el reconocimiento, por eso le decimos inespecífico y lo correcto en realidad sería decir es menos específico. Y aquí está el ejemplo que hace rato veíamos con Armando. Los TLRs reconocen características generales. ¿El ARN viral es una característica general? Sí, sí es. Muchos virus tienen ARN viral dentro de su estructura del virión y otros producen ARN viral al momento de funcionar dentro de la célula. Entonces sí reconoce el TLR3 ARN viral, pero no reconoce qué virus es. Lo mismo, el TLR2 reconoce péptido glicano, pero péptido glicano así grueso, ¿no? Este TLR2 imaginemos que sería como si yo estuviera reconociendo hombres de mujeres. Sí, reconoce el péptido glicano, el TLR2 reconoce péptido glicano, pero no reconoce el detalle de los nombres de los hombres y de las mujeres. Ajá, no reconoce qué péptido glicano está presente. No sabe si es un estafilococo, un estreptococo o cuál es la fuente de ese peptidoglicano. No reconoce el detalle, reconoce cosas generales. No sé si me expliqué bien con esta última idea acerca de por qué le llamamos menos específicos. ¿Fui claro? Sí, está muy claro. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. Entonces, dense cuenta cómo estos mecanismos de reconocimiento, los PRRs, adiós, son como un primer
screening, como una primera detección, ¿no? Una primera detección de características generales que, eso sí, no están presentes en el interior del organismo. Nuestras células propias no tienen peptidoglicano, no tienen ARN viral, no tienen lipopolisacárido, no tienen flagelina. Acuérdense de esto, los flagelos de las células eucariotas no están hechos de flagelina, están hechos de otras estructuras, de microtúbulos, ¿no? Una estructura que se acordarán en biología celular, el axonema. No es lo mismo un flagelo bacteriano que un flagelo de un espermatozoide, por ejemplo, ¿no? Aunque tienen la misma función, la estructura es distinta. Todos estos elementos son compuestos que no tiene el organismo y que le sirven a la respuesta inmune y a las células como una señal clave cuando está habiendo una invasión. Y la ruta para detectar esa señal son los receptores reconocedores de patrones. En particular, ahorita estamos viendo TLRs y más a detalle, que es la parte general que reconoce cada uno de estos TLRs, ¿de acuerdo? Ajá. Este TLR6 también reconoce lipoproteínas. Estas lipoproteínas se les llaman lipoproteínas diacetiladas. No es necesario que conozcan ese detalle, pero el TLR6 también reconoce protozoarios. El TLR7 reconoce ARN monocatenario. Reconoce también ARN monocatenario. Se le hace así, SS, una cadena sencilla, ¿no? Single stranded. Entonces, es un ARN de una sola cadena. Ajá. El TLR8 reconoce, bueno, en realidad el TLR7 reconoce tanto monocatenario como, como bicatenario. Single y doble, ¿no? Entonces, el TLR7 reconoce ARN. También por eso el TLR7 está dentro de la célula, porque sirve para reconocer cosas desde adentro de la célula. ARN de una sola cadena o de doble cadena. El TLR8 reconoce, este sí, ARN monocatenario solamente. Y el TLR9 reconoce ARN bacteriano. ARN bacteriano. Ahí no se alcanza a ver ahí. Bueno, entonces lo digo. El TLR9 reconoce ARN bacteriano. ¿Por qué es importante reconocer ARN bacteriano? ¿Hay bacterias intracelulares? Sí, también. ¿Cómo cuáles? Micoplasma. Muy bien. Micoplasma, ¿quién más? ¿Quién más anda dentro de la célula? Que sea, Brucela. Brucela, muy bien. Hay intracelulares obligados, intracelulares facultativos, ¿se acuerdan? Pues ahí tenemos una gran cantidad, ¿no? Mycobacterium, todos los que producen tuberculosis, Leptospira, Listeria, Salmonella, son intracelulares, ¿no? Algunos son obligados, otros son facultativos, pero al final, ¿perdón? Clamidia. Clamidia, ok. Entonces, vean cómo existen sensores para identificar las distintas posibilidades. Esta es una cosa muy amplia, es un abanico muy amplio, para poder detectar características de los microorganismos dentro y fuera de las células, ¿de acuerdo? Los TLRs son posiblemente, los PRR son los TLR son los receptores más estudiados. Están presentes en todas las especies, hay asegúnes en algunas y otras, tienen algunas diferencias particulares por especie, pero en todas las especies animales hay TLRs. Es una herramienta que ha sido muy útil evolutivamente, inclusive hay receptores homólogos en especies no vertebradas, ¿no? De hecho, se les llama Toll-like receptors porque se parece a un a un receptor que se llama receptor Toll, que está presente en la drosofila, en esta mosquita de la fruta, ¿no? Tienen un receptor estructuralmente muy parecido, aunque con funciones distintas. En la drosofila es un receptor relacionado con el desarrollo.
pero son estas estructuras de receptores son estructuras muy conservadas. Conservadas significa que las encontramos frecuentemente en muchas especies y que no tienen cambios así abismales, ¿no? Al menos en su forma general. Nada más para que se den una idea, este grupo de receptores de los TLRs nos dan la posibilidad a los animales de reconocer un panorama general, inicial, de un amplio repertorio de microorganismos y sus componentes. ¿Hay alguna duda con los TLRs? ¿Podrías repetir cuál era la diferencia entre el 7 y el 8, por favor? Ajá, sí. El 7 sirve para reconocer dos tipos de ARN, de cadena sencilla y de cadena doble, mientras que el TLR8 solo reconoce de cadena sencilla. En términos generales, podemos decir que participan para la misma fuente, ¿no? Que es reconocer agentes intracelulares, tanto el TLR7 como el TLR8. ¿Va? Sí, gracias. ¿Hay alguno que reconozca ADN en vez de ARN viral? Sí, sí hay. Sí hay, en realidad fíjense que el ADN el ADN de los microorganismos también tiene diferencias estructurales que se pueden detectar, ¿eh? El TLR9 también tiene la posibilidad de reconocer ADN. El el TLR7 puede reconocer algunos tipos de ADN, pero también son intracelulares. ¿De acuerdo? Doctor, Ajá. yo había escuchado una vez que el TLR, perdón, estaba siendo muy estudiado por esto mismo de que puede también reconocer el ADN, en especial como ADN viral, y estaba relacionado con el estudio del lupus. No sé si nos pueda mencionar algo de eso, o tal vez yo me equivoco. Se escuchó un poquito bajito. Entiendo que es ¿qué relación tiene el reconocimiento del ADN para inducir el lupus? Ajá, que estaba muy escuchado que el TLR9 lo estaban utilizando como para estudiar la enfermedad del lupus. Yo escuché algo así. Sí, en realidad reconoce un ADN distinto, ¿eh? O sea, el ADN de los microorganismos no es igual, tienen formas epigenéticas distintas, tiene, digamos, algunas estructuras anexas, el ADN de los microorganismos, el ADN de las células eucariotas, a diferencia de las células procariotas, ¿no? El lupus es una autoinmunidad, vamos a estudiar más adelante, que es el reconocimiento del ADN como si fuese algo extraño. Sin embargo, sepan ustedes que es un reconocimiento por parte de la respuesta inmune adaptativa. Es decir, en el caso del lupus, nada más para platicar un poquito de este tema. El lupus, en realidad, participa la respuesta inmune adaptativa. En la parte final de la respuesta inmune adaptativa, en la respuesta de unas células que se llaman linfocitos B, se producen unas moléculas que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos que reconocen algo propio como extraño y lo atacan, en este caso el ADN, generan esta enfermedad de lupus. Vamos a ver que tiene una inmunopatología distinta. A pesar de que se trata de una respuesta de la respuesta inmune adaptativa, sí se ha relacionado que esto proviene desde una sobreactivación de eventos inflamatorios de la respuesta inmune innata. Hay individuos, es más común en las hembras, entonces principalmente en hembras, en los cuales los procesos inflamatorios derivados del daño tisular generan un exceso de activación y de inflamación por parte de las células fagocíticas. En esto de lupus sí está relacionado con el reconocimiento del TLR9, pero también está relacionado con rutas de la fagocitosis, que es el tema que vamos a ver ahorita también. Entonces, bueno, ustedes conocen ya los neutrófilos. Los neutrófilos
hay un fenómeno que realizan de un mecanismo de respuesta que vamos a estudiar que se llama netosis. Ahorita lo vamos a ver. Y la netosis genera estados muy inflamatorios, que hacen posible el reconocimiento con suficiente activación del ADN, porque los neutrófilos mismos vacían ADN al exterior. Este evento de mucho ADN fuera de las células con situaciones inflamatorias, con una sobreactivación, es lo que se ha encontrado una relación directamente hacia el lupus. En este intervalo del reconocimiento, para que se presente una respuesta, sí se requiere el reconocimiento con algunos TLRs. Sin embargo, ojo, porque el ADN que detectan estas células con el TLR no es ADN celular de células eucariotas, es ADN de células procariotas, que si bien comparte una estructura general, existen diferencias que es lo que identifica este TLR9. Entonces, en resumidas cuentas, el fenómeno que involucra la generación del lupus está más relacionado con la inflamación, una sobreinflamación producida por los neutrófilos y la posibilidad de que el ADN propio se muestre como extraño. Al mostrarse como extraño, la respuesta inmune produce anticuerpos contra ello, ¿de acuerdo? Sería interesante si luego nos puedes compartir esta información o revisarla y la platicamos más y ver a qué se refería, ¿no? Si estaba más bien refiriéndose a una relación. Estos TLR sí están relacionados con eventos de activación, pero ¿qué es particularmente lo que esté detectando este TLR9 en la célula propia, ¿no? Okay. De un panorama un poco más amplio de esto, llevándolos a cómo se genera esta enfermedad, ¿no? Muchas gracias. Es que lo leí en un apunte de Facultad de Medicina y me llamó la atención. Pero bueno, muchas gracias. No, de qué interesante. Si luego tienes algo de eso de información, con mucho gusto le echamos una revisada. ¿Sale? Bueno, ya me salió un poquito el tema, pero bueno, estamos en reconocimiento, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ya vimos cómo los TLRs son un muestrario amplio para poder reconocer lo extraño, ¿no? Los PRRs, entonces, hablamos, son receptores reconocedores de patrones y con esto vemos los TLRs. Otros receptores importantes son los receptores tipo NOD, también conocidos como NLRs, ¿de acuerdo? Estos receptores tipo NOD son receptores intracelulares, para empezar. Entonces, aquí tenemos ahora a los receptores tipo NOD, a los NLRs, receptores tipo NOD, ¿va? Receptores tipo NOD. Son receptores intracelulares. Y aquí vamos a encontrar que hay varios tipos de receptores. Estos sirven principalmente para reconocer bacterias intracitoplasmáticas, ¿de acuerdo? Particularmente bacterias. Estos son muy buenos para identificar bacterias intracelulares. Aquí hablamos en términos generales de dos principales, el NOD1 y el NOD2 con estas funciones. El NOD1 detecta peptidoglicano. El NOD1 detecta también peptidoglicano. El NOD2 detecta, por ejemplo, el muramildipéptido. También es otra estructura bacteriana. ¿De acuerdo? Entonces, estos son receptores intracelulares también, principalmente responden bien hacia las bacterias. Detectan peptidoglicano, muramildipéptido. Y están relacionadas con activar rutas de inflamación. Hay una familia más, de hecho hay más bien un receptor importante de los NOD, que no les damos a veces en licenciatura, pero nada más quiero que lo conozcan por si lo llegan a escuchar, puesto que a veces está sonando un poco más en algunos artículos. El NLRP3
P3. Este está principalmente relacionado con algunas señales de daño y ocasiona escenarios de inflamación. Induce inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, estos receptores tipo NOD son muy importantes también para reconocer principalmente bacterias intracelulares, identifican compuestos nuevamente de sus bacterias y también el receptor NLRP3 detecta una amplia gama de cosas, pero es muy útil para identificar cuando hay daño dentro de la célula y generar una serie de pasos que llevan a un proceso inflamatorio. ¿Cómo se hace este proceso inflamatorio? Bueno, estos receptores están relacionados con la síntesis de citocinas. Ustedes se acuerdan que las citocinas son señales que se envían al exterior. Bueno, pues cuando se activan estos receptores, la inflamación se puede inducir a partir de la síntesis de citocinas. Aquí particularmente les voy hablando de unas, fíjense, estas citocinas son muy importantes en la respuesta inmune innata. Interleucina 1, interleucina 6 y otra citocina que se llama factor de necrosis tumoral, TNF, factor de necrosis tumoral. Estas tres citocinas son muy comunes cuando hay un evento de daño, cuando hay un evento de activación en una célula. A través del NOD, a través del NRP3, se generan señales que hacen que la célula envíe citocinas hacia el exterior. Entonces, si nosotros pensamos nuestro macrófago y hay detección a través de algún PRR, generalmente esta detección, y particularmente en el NLRP3, se induce la liberación de citocinas, como son interleucina 1, interleucina 6 y TNF. Casi es canónico que cada vez que hay una estimulación a través de los PRRs a una célula de la respuesta inmune, esta célula va a enviar citocinas hacia el exterior. Y las citocinas más comunes, o más, bueno, sí que se expresan en la mayoría de las células de la respuesta inmune innata, es interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral. Entonces vean, váyanlo pensando esto, más que como una cadena de eventos, ¿qué lógica funcional tiene? ¿Para qué servirá que una célula, cuando detecta algo extraño en el interior o en el exterior, envíe citocinas hacia el exterior? ¿Qué creen o para qué creen que sean útiles estas citocinas? ¿Quién lo platica? ¿Qué lógica le encuentran a este evento? Que cuando un PRR... adelante. ¿Podría ser para aislar al antígeno? ¿Para aislarlo con la respuesta inflamatoria mediante las citocinas? ¿Para aislarlo? Ok. ¿Hacia dónde van dirigidas las citocinas? ¿Quién sabe interpretar las citocinas? Ok, por ahí Berenice. Sí, pueden tener que ver también con la respuesta adaptativa. Activa otros mecanismos, ¿sí? Pero... ¿Para la fagocitosis? Ok, por ahí tiene que ver también. Puede favorecer o hacer que las células que reciben estos mensajes puedan hacer una mejor fagocitosis. Es cierto, el TNF puede activar a otros macrófagos alrededor. Activar es que aumenta su metabolismo para que su funcionalidad sea mayor. Pero estas citocinas, si pensamos en el término citocina, ¿a quién se dirige? ¿A quién le está avisando esta célula? ¿Al microorganismo? ¿O a quién? A las células vecinas, ¿no? Muy bien, a otras células. Es una especie de alarma, es una comunicación. No se olviden de esto. Las citocinas es un mecanismo de comunicación entre células. Entonces, ¿qué hace esta célula? Es como la formación de los paramédicos, ¿no? No sé si les ha tocado algún curso de primeros auxilios o esto, pero lo primero que dicen es avisa. Cuando hay una situación de riesgo o hubo un accidente, lo primero que se debe hacer es dar aviso a alguien más de que está viendo una situación de riesgo. Pues eso es lo mismo que pasa biológicamente en el micromundo. Cuando una célula reconoce con alguno de estos receptores que ya se metió alguien, que ya encontró una bacteria, un protozoario, un virus, lo que hace esta célula es dar un aviso a las células vecinas.
y lo hace a través de citocinas. En este caso les menciono, cuando hablamos de los NLRs, lo más común es que se lleve hacia interleucina 1,6 y TNF, ¿de acuerdo? Este es el aviso. ¿Y qué pasa con las células vecinas? Pues algo está pasando. Las células que estén aquí alrededor van a decir, pues algo está pasando. Me acerco, me activo o genero algún tipo de cambio, ¿no? Entonces no olviden que la detección a través de los PRRs por parte de las células de la respuesta inmune tiene como consecuencia la liberación de citocinas. ¿Para qué? Para comunicar que algo está pasando. Y esa comunicación genera cambios en las células vecinas. Algunas se activan, otras proliferan, otras alargan su vida. Estas mismas señales de interleucina 1 y 6 puede viajar por la sangre, llegar al cerebro y producir fiebre, por ejemplo. Están avisando a los encéfalos, ¿se dan cuenta? Hasta allá por una ruta endocrina. Entonces, nada más para que vayamos hilando lo que ya hemos platicado, cómo choca con este tema de los receptores reconocedores de patrones. ¿Dudas con los NLRs? Todo bien. Todo bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver otra familia. Fíjense, acabamos de ver ya dos familias de los PRRs. Vimos la familia TLR y la familia NLR. Y ahora vamos a ver la familia RLR. RLR, que son receptores tipo RIG. Estos receptores tipo RIG están súper especializados en detectar ARN viral. Detectan ARN viral de muchos tipos distintos. ¿De acuerdo? ¿Por qué es tan importante el ARN? Pues porque ustedes saben que el ARN es el paso intermedio para poder producir proteínas. Entonces, es muy importante, es un lugar donde se puede atrapar fácilmente el metabolismo o interrumpir el metabolismo, ¿no? Va a estar presente si el virus está replicando. Bien, entonces, este ARN viral puede ser detectado. Si es ARN viral, ¿dónde se encontrará localizado en la célula los RLRs? Intracitoplasmáticos. Intracitoplasmáticos, muy bien. O intracelulares, ¿no? Son intracelulares. Y estos sí están sueltos en el citosol. No están asociados a vesículas. Estos RLR, los receptores tipo RIG, son muy importantes, son característicos para activar de manera muy rápida la liberación de interferones tipo 1, lo que platicábamos. Entonces, fíjense, ¿se dan cuenta que hay algunas cosas redundantes? Tanto el TLR3 como el TLR7 inducen interferón, pero los RLRs, los RIG, también inducen interferón. Hay muchos caminos para poder inducir el interferón. Y esto es importante, porque los microorganismos en ocasiones aprenden a esquivar o a esconderse de alguna ruta de reconocimiento. Pero hay varias de manera simultánea, por si logra esquivar dos, pues las otras dos les puedan hacer el efecto de reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, estos son los receptores tipo RIG. Se les llama inducibles por ácido retinoico. El ácido retinoico recuerden que es de la vitamina A, ¿no? Y son muy importantes para esto, ¿va? ¿Dudas con los receptores tipo RIG? ¿Se dan cuenta? Esto es muy sencillo. Son muy importantes para reconocer infecciones virales y son la ruta más rápida para producir interferones tipo 1. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, después tenemos a los receptores de tipo lectina. ¿Qué son las lectinas? ¿Se acuerdan que lo vieron en el complemento? Las lectinas al final se llaman así, siempre que ustedes escuchen lectina, se trata de una proteína que reconoce carbohidratos. Una proteína que reconoce carbohidratos es una lectina. Y aquí tenemos una gran cantidad de lectinas que sirven para identificar carbohidratos de los microorganismos. Estos principalmente son extracelulares
Hay algunos que están pegados en la superficie de la célula. Y después llegan a liberarse, también existe esta posibilidad. Se separan de la membrana y se liberan de manera soluble. Las lectinas son uno de los temas más interesantes de formas de reconocimiento de los microorganismos. Principalmente son extracelulares y sirven para identificar carbohidratos, no se olviden, carbohidratos. La glicosilación de las estructuras de microorganismos pueden ser detectadas y ahí hay, por ejemplo, la detección de las manosas. Ustedes saben que hay alguna serie de carbohidratos que están presentes en los microorganismos, ¿no? Y pueden ser identificados. Aquí hay familias muy amplias también, pero nos vamos a quedar solamente con el tema general. Reconocen principalmente elementos extracelulares, se centran o funcionan directamente hacia los carbohidratos. Como un ejemplo pueden ser los carbohidratos de tipo manosa, y estos se identifican en el exterior de la célula, o bien pueden liberarse e identificar al carbohidrato de manera, cuando este receptor está de manera soluble. Se le llama soluble cuando está liberado de la célula. ¿De acuerdo? ¿Dudas con los PRRs? Doctor, hay una pregunta en el chat Sí, adelante. que dice, bueno, que menciona que si el NLR están asociados a algún organelo. No, gracias por la pregunta. Los NLRs también están libres en el citosol. Son proteínas que están disueltas en el citosol. Incluso esos NLRs se acoplan con otras proteínas. Entonces, nada más vamos a hacer un breve paréntesis de los NLRs. Están dentro del citosol y cuando detectan alguno de estos componentes, se empiezan a ensamblar, es bien interesante, pero estos NLR se empiezan a ensamblar entre ellos y hacen estructuras que parecieran así como si fueran como si fueran así unos prismas. Bueno, no prismas, como unos fractales. Algunos, por ejemplo, el NLRP3, les mencioné hace heptámeros, estructuras de 7 unidades, y van haciendo así unas peloteras de proteínas que van adquiriendo capacidades enzimáticas y que están relacionadas con lo que les hablaba de la síntesis de citocinas. Pero entonces, en resumidas cuentas, el NLR se encuentra suelto en el citosol, y una vez que se activan, generan estos ensamblajes entre ellos que les da la funcionalidad. Son bien padres los NLRs. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra duda con respecto de los PRRs? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, nada más, fíjense, puntos clave que vimos de los PRRs. Recordemos, son mecanismos de reconocimiento inicial. Son mecanismos de reconocimiento en el inicio de la respuesta. Ustedes ya saben que esto es de la respuesta inmune innata. Principalmente tienen una alta abundancia los PRRs en las células de la respuesta inmune innata, aunque también podrán encontrar que en algunas células de la adaptativa también hay PRRs, pero no son tan abundantes y relevantes como en la respuesta inmune innata. Son un reconocimiento inicial. Recordemos que es un reconocimiento que reconoce características generales. De ahí que hablamos que la respuesta inmune innata es menos específica. Que estos PRR sirven para enviar señales hacia adentro de la célula, para que la célula sepa qué está pasando, para que esta célula diga qué está pasando en el interior o en el exterior. Sus ojos, sus sensores del interior y del exterior son los PRRs y pueden detectar esencialmente, puntualmente, otras características más bien de los microorganismos a los que llamamos PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos. Son características de los patógenos que no pueden cambiar fácilmente y por ello los PRRs reconocen esta amplia gama de
virus, bacterias, protozoarios, algunos otros tipos de parásitos, ¿de acuerdo? Entonces, dense cuenta, estos PRR son muy importantes para ese reconocimiento inicial, ¿vale? ¿Dudas con los PRRs? Bueno, pues vamos a continuar con la historia de estas células, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de las células de la innata. Todo lo que usted quiso saber de las células de la innata y no había preguntado. Y entonces ya vimos quiénes son, cuál es su origen genealógico, dónde viven. Ya hablamos de cómo reconocen. Ajá. Y ahora vamos a pasar a un tema de las células de la innata, que es la fagocitosis. La fagocitosis es un fenómeno que realizan las células de la respuesta inmune innata, algunas de estas, que es la ingestión de una partícula con la finalidad de destruirla. Van a encontrar ustedes en la literatura múltiples definiciones, pero nos quedamos con esta, que dice que es la ingestión, es la ingestión de una partícula con la finalidad de destruirla por parte de una célula, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una célula, ¿de acuerdo? Es la ingestión de una partícula por parte de una célula con la finalidad de destruirla. Ustedes se acuerdan, tal vez cuando vieron la parte de historia, de un personaje muy interesante que se llama Ilya Mechnikov o Elias Mechnikov. ¿Se acuerdan de él? Sí lo vieron en algún momento, ¿no? Bueno, este Mechnikov era un zoólogo ruso que tocaba el clarinete. Tuvo muy mala suerte en su vida. En distintas epidemias murieron, creo que 4 esposas que tuvo. O sea, por supuesto no al mismo tiempo, sino perdió 4 esposas a lo largo de su vida. Era un tipo bastante depresivo, pero músico. Bueno, un personaje singular. Y este Mechnikov hacía unos estudios donde ponía en larvas de estrellas de mar, que no tengo idea cómo sean, pero bueno, supongamos que es una larva, él insertaba una espina de rosa. Medio sádico, ¿no? Pero pues le ponía un cuerpo extraño a esta larva y después con el microscopio, uno bastante rudimentario, veía que se empezaban a acumular células alrededor de este cuerpo. Y él planteaba que estaban buscando eliminarlo, estaba buscando destruirlo. Él andaba pregonando y platicando sus teorías de la respuesta celular. Había una respuesta dada por células para atacar lo extraño. Pero en ese entonces, la historia de la inmunología la contaban quienes hablaban de los líquidos. Por ejemplo, Behring, Emil von Behring, Kitasato, Raux. Todos estos investigadores hablaban de que la inmunidad estaba en los líquidos. De hecho, ellos, al hablar de los líquidos, a los líquidos también se les llama humores, el humor de algo, ¿no? Entonces, era la teoría humoral. Ellos decían, por un lado, la respuesta inmune está en los líquidos. Y todos decían, no, sí, maravilloso. Behring tiene razón, es genio, ¿no? De hecho, Emil von Behring fue el primer premio Nobel y Shibasaburo Kitasato fueron el primer premio Nobel de medicina de la historia por estas observaciones de la respuesta humoral, y se acuerdan, contra las toxinas del tétanos y de la difteria. Y cuando Mechnikov asoma su nariz y dice, oigan, pero pues fíjense que yo vi células que también están comiendo. No, estás loco, a este lo mandaron, lo ningunearon, entonces para allá, zoólogo. Pero Pasteur, con muy buen ojo, le dice, a ver, véngase para acá. Y le pone un laboratorio en Francia, en el instituto, bueno, lo que después sería el Instituto Pasteur. Y unos años después, en 1907, Mechnikov estaría ganando el premio Nobel de Medicina también por la teoría celular. Entonces, nada más les conté esta breve historia para hablarles de que esto tiene que ver con las células de la respuesta inmune innata. Algo hacen las células, una función tienen las células que es capaz de eliminar y de destruir
microorganismos y con ello contener infecciones. Entonces esta función celular es una función muy, muy importante. Es de los principales elementos, individuos o personas o modelos de investigación donde no se puede realizar la fagocitosis. El individuo no es capaz de eliminar un proceso infeccioso. No importa qué tan buenos antibióticos le dé, no. La fagocitosis es central. Es un proceso celular para ingerir una partícula con la finalidad de destruirla. ¿De acuerdo? Y esto lo realizan células y a las células que lo hacen se les llama células fagocíticas. A las células que fagocitan o que hacen esta función se les llama células fagocíticas y algunos los llaman también fagocitos, así como en corto, ¿no? Fagocitos, que es una abreviatura en realidad de células fagocíticas. Entonces, las células fagocíticas son las que pueden hacer fagocitosis. Y encontramos que dentro de las células fagocíticas hay células profesionales y células no profesionales. Y con el profesionalismo nos referimos a qué tan eficaz y eficiente es su proceso de fagocitosis. Las células profesionales son células que hacen muy buena fagocitosis, tienen mecanismos muy buenos para fagocitar y destruir y lo pueden hacer. Pueden pelear hasta con varios microorganismos al mismo tiempo y darles batería a todos. Y los no profesionales son aquellos que hacen fagocitosis pero que no lo hacen con el microorganismo completo. A veces requieren ya fragmentos del microorganismo, compuestos más pequeños, no pueden hacerlo de manera directa sobre la gente, ¿no? Entonces, bueno, es para que sepan a qué me refiero con lo profesional o no profesional. Muy buenos, 5 estrellas de fagocitosis. Son células muy buenas para fagocitar. Y aquí le daríamos pues 3 estrellas, o 2 nada más. ¿Quiénes son las células fagocíticas profesionales? Pues aquí tenemos a los neutrófilos. Son células muy buenas fagocíticas, kamikazes. Incluso son tan duras sus fagocitosis que mueren. Ahorita les voy a platicar esta historia. Es un poco trágica, pero a la vez un tanto heroica, ¿no? Bueno. Entonces, el neutrófilo es una célula profesional. El macrófago es una célula fagocítica profesional. Y la célula dendrítica también es una célula profesional. Neutrófilo, macrófago y célula dendrítica son células fagocíticas profesionales. Mientras que las no profesionales, aquí tenemos, por ejemplo, al linfocito B. El linfocito B, que ustedes se acuerdan, no lo hemos platicado de mayor detalle, salvo que proviene de la línea linfoide, en esta bifurcación de las familias. Del lado de la familia linfoide hay una célula que es el linfocito B. Pues el linfocito B es una célula fagocítica, sí es, pero es una célula no profesional, ¿de acuerdo? Se ha descrito, hay algunas células epiteliales que pueden hacer una fagocitosis muy limitada, muy pequeñita. Se ha dicho, esto les digo, o sea, esta es una célula no profesional, de 3 estrellas, digamos. Las células epiteliales serían de 2, algunas células epiteliales, no cualquiera. Hay algunos detalles, por ejemplo, en los cordones espermáticos hay células epiteliales que fagocitan cosas, particularmente los cuerpos que van dejando los fragmentos de citoplasma de la ruta de producción de los espermatozoides. Y otras tantas que se han descrito. Y otros que son todavía menos. Los eosinófilos se han dicho que puede hacer una fagocitosis no profesional y además muy deficiente. ¿De acuerdo? O sea, si yo les digo, oigan, platíquenme cuáles son las células fagocíticas por excelencia, y ustedes me dicen eosinófilo, pues estaríamos mal, ¿no? Porque esta no es una célula profesional, no hace buena fagocitosis. En cambio, las células profesionales sí lo hacen, ¿no? Una fagocitosis muy potente. El linfocito B de las no profesionales es la más
apta, ¿no? Es la que más la desencadena. Bien, entonces estas son células profesionales y no profesionales. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bueno, No. perfecto. Hay además una característica extra que algunas células fagocíticas tienen. Y es que hay células que además de ser células fagocíticas, son células presentadoras de antígenos. Esto es muy importante. De todas las células fagocíticas, las que además de ser fagocíticas son células presentadoras de antígenos, son el macrófago, la célula dendrítica y el linfocito B. Entonces, fíjense este detalle, ¿eh? De las células presentadoras de antígeno, hay dos que son profesionales y hay una, el linfocito B, que es no profesional, pero sí es célula presentadora de antígeno. Después vamos a explicar bien a qué se refiere esto de la célula presentadora de antígeno la próxima sesión. Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Excelente. Entonces vamos a entrarle, ¿qué es esta onda de la fagocitosis? ¿Cómo sucede? ¿Cuál es la historia y cuál es la finalidad? Es un proceso padrísimo que nos tiene a todos platicando en esta sesión. Entonces, ustedes saben que la fagocitosis es la ingestión de una partícula a partir de una célula con la finalidad de destruir a la partícula. Y tiene distintas etapas. Es un proceso continuo, pero para la finalidad del estudio de nosotros, la hemos separado en distintos momentos. Pero no se les olvide que no hay así como checkpoints, ¿no? Es más bien un proceso continuo de eventos celulares. El primer evento que se explica, si hay quienes lo consideran, hay quienes no, nosotros lo vamos a hacer, es la quimiotaxis. ¿Alguien me puede platicar qué es la quimiotaxis? ¿Qué es la quimiotaxis? ¿Es migración celular? Ok, ¿en función de qué, Mónica? ¿Es a favor del gradiente? ¿De qué? ¿El gradiente de qué? ¿Es un gradiente químico? Ujú. Y Muy ya solo bien, sé eso. muy bien, Mónica. No, pues está muy bien. Fíjense que los términos rigurosos, ortodoxos, son muy bueno conocerlos, pero también es igual de importante como que los tratemos de sacar a lo coloquial, ¿no? La quimiotaxis es un poco como el olfato de la célula. Efectivamente, es el movimiento, si lo vemos como en esta forma como más estructurada, es el movimiento unidireccional de una célula en favor del gradiente de concentración de una molécula o de una sustancia química, ¿no? Así es como les decimos, así en la parte rigurosa es el movimiento unidireccional de una célula en favor del gradiente de concentración, aquí hay mucha concentración y aquí hay poca concentración, de alguna molécula. Y esto tiene toda la lógica. Si aquí está la fuente de una señal, imaginemos que aquí hay una bacteria. Y esta bacteria activó el complemento. Ustedes ya saben que el complemento, una de sus funciones es liberar moléculas quimiotácticas. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son las moléculas quimiotácticas del complemento? A ver ahí. ¿Qué factores del complemento tienen una función quimiotáctica? Hola, hola. Son las de C3A, C5A, Muy bien, C4A. muy bien, muy bien. Perfecto. C3A, C5A. Imagínense esto, ¿no? ¿Cómo está la historia? A ver, vamos a hacer la historia nomás para darle cuerpo a esto, ¿no? Entonces, a ver, tenemos un conejo. Tenemos un conejo. Y este conejo, recibe una mordedura. Un gato se lo encuentra, le da una mordida así como de galleta de animalitos, ¿no? Está un poco sádico. Pero bueno, ¿qué está pasando en este tejido? ¿Qué está pasando en ese lugar? Pues se rompió la barrera física por la mordedura, ingresaron un montón de microorganismos. Si nosotros vemos así la piel con una ruptura, pues están ingresando un montón de microorganismos, bacterias, virus, hongos, cocos, todo lo que está, las bacterias saprófitas de la piel, las que traían la saliva del gato, pseudomonas, un montón de cosas que traen ahí, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Sí, adelante. Pregunta en el chat que si puede repetir lo de quimiotaxis, por favor. Sí, claro. La quimiotaxis, así en términos como ortodoxos, que no me interesa que se aprendan tanto, sino que más bien lo entiendan, es el movimiento unidireccional de una célula en favor del gradiente de concentración de una molécula o sustancia química. Ahorita lo voy a volver a decir, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo va la historia. Ingresan estos microorganismos, ya se metieron. Ustedes saben que se van a encontrar pues, con una serie de respuestas de la respuesta inmune innata, por ejemplo, el complemento. Por ejemplo, los péptidos antimicrobianos. ¿Se acuerdan de todo esto? Entonces, imagínense la historia completa. El complemento les empieza a hacer poros, C3 se activa por la vía de las lectinas, porque hay una lectina ahí que reconoce una manosa, o se activa por la vía alterna, por la hidrólisis espontánea del C3. C3b se pega, C3b, BB, C3b se le pega el B, llega a D, rompe a B, C3b, convertasa rápida de C3. C3BP y ya todo lo que ustedes saben. Al final de toda esta activación del complemento, se están liberando moléculas quimiotácticas, ¿sí o no? Por ejemplo, el C3A y el C5A. Se está liberando un montón. ¿Por qué? Porque aquí el complemento se está activando. Los péptidos antimicrobianos también son quimiotácticos. Y cuando se activan, defensinas, catelicidinas, producen moléculas quimiotácticas. Entonces, fíjense, aquí donde está toda esta aglomeración de bacterias, donde está ocurriendo esta primera pelea, pues es el lugar donde hay mayor concentración de moléculas quimiotácticas. Pero conforme se va alejando, aquí es un zoom de esto, ¿no? Conforme se va alejando, aquí está la fuente de activación del complemento, ¿no? Aquí hay mucha concentración. El complemento se está activando aquí. Pero conforme vamos alejándonos de la fuente, vamos viendo que hay menos concentración y menos y menos y menos y menos. Como se diluyen las cosas de manera habitual. Si ustedes sueltan una gota de pintura, imagínense en un vaso con agua, cerca de la gota donde entró, pues hay un montón de concentración y poco a poco se va difundiendo, pero hay menor concentración a la lejanía, ¿no? Entonces, siempre que hay una fuente, imagínense este efecto como cuando ustedes echan una piedra en el agua que está quieta, cómo se van haciendo así onditas cada vez más pequeñas, pequeñas. Entonces, eso pasa también con las moléculas. Entonces, se liberan, aquí hay mucha concentración, va habiendo menos. Y entonces, fíjense, a una célula, las células que estaban viviendo, porque ustedes saben que los macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, ustedes ya saben por su historia de vida que salen a circular en la sangre y después de circular unos días, se meten a vivir a los tejidos. Se les llama macrófagos o células dendríticas residentes. Viven en los tejidos. Entonces, aquí más adentro, en la dermis o en las regiones vecinas a la región del daño de este conejo, viven células residentes. Entonces, aquí más adentro en la dermis hay un macrófago. Acá de este lado, en la dermis cercana a la región de la lesión, vive una célula dendrítica. ¿Sí lo ven? Y estas células que están aquí lejos, cuando detectan que hay una señal quimiotáctica, se desplazan en dirección al sitio del cual se está enviando la señal. Y por eso decimos, es el movimiento unidireccional de una célula en favor del gradiente de concentración de una molécula. ¿Qué puede ser quimiotáctico? Pues aquí está C3A, C5A, péptidos antimicrobianos. Hay distintas moléculas quimiotácticas. Pero sí nos queda claro, este primer paso, la quimiotaxis, ¿qué es? Que las células que estén cerca y les llegue la señal, avancen en esa dirección porque se necesitan refuerzos. Es el típico chiflido, se arman las trompadas en un lugar y le chiflan y entonces todos los amigos salen ahí, van a ayudar, ¿no? Así funciona. Entonces, las células vecinas detectan esta señal química y empiezan a avanzar en esa dirección. Primer paso de la fagocitosis, que la célula se acerque. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto que les platico? No. ¿Qué puede haber que sea quimiotáctico? Aquí tenemos C3A, C5A del complemento. Tenemos a los péptidos antimicrobianos. Mi pulmón ya está muriendo. Voy a comprarlos. Péptidos antimicrobianos. Tenemos aquí algunos compuestos de las propias bacterias. Pueden ser
quimiotácticos. Por ejemplo, hay unas moléculas que se llaman péptidos formilados. Formilados. Estos péptidos formilados es típico del metabolismo. Las bacterias, cuando metabolizan proteínas, las proteínas tienen un grupo formilo. Entonces, es una señal muy clara, muy potente. Puede hacer que un neutrófilo puede detectar concentraciones bien bajitas de péptidos formilados y se empieza a mover. ¿Qué tanto puede ser la baja concentración? Para que se den una idea, los neutrófilos pueden avanzar, pueden detectar una señal quimiotáctica y moverse, con detectar un fentogramo. Fentogramo. ¿Cuánto es un fento? Un fentogramo. ¿Quién se acuerda? A ver, por un punto final. No es cierto, no puedo hacer puntos así sin preguntarlo. Pero a ver, ¿cuánto es un fentogramo? Prefijo fento, ¿qué es? ¿Cómo van las unidades? ¿No? Mili, ¿no? Micro, ¿qué más? Pico, ¿no? Nano. Nano, pico, femto. Fíjense cuánto es. Cada uno de estos son 3 ceros. 1 por 10 a la menos 15. Imagínense, 0.00015 ceros. Un 1 de concentración. Un fentogramo de péptidos de formilo es suficiente señal para que el neutrófilo diga, algo está raro aquí. Y su olfato lo haga empezar. Me gusta comparar la quimiotaxis como con el olfato, porque así sale y lo huele y huele y se va acercando hacia el lugar donde viene el olor. Bueno, pues imagínense, esta cantidad tan diminuta de una sustancia como los péptidos formilados son suficientes para que un neutrófilo diga, algo está raro, vámonos para allá. Y entonces detecta más y se va acercando. Detecta 100, 200, y hasta se va acercando y va encontrando mayor concentración. ¿De acuerdo? Nada más para que le echen una idea cómo funciona esto, ¿no? Entonces, fíjense, hay derivados del complemento, péptidos antimicrobianos, compuestos propios de las bacterias. Hay algunas otras moléculas como lípidos vasoactivos. ¿Se acuerdan de los leucotrienos? ¿De dónde salen los leucotrienos? ¿Quién se acuerda de fisio? ¿Se acuerdan de el metabolismo del ácido araquidónico? A través de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, ¿no? ¿Se acuerdan que tiene que ver con el dolor, la liberación de leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos? Todo esto son señales de la inflamación, pero son lípidos. Bueno, los leucotrienos también son quimiotácticos importantes que hacen que las células se acerquen a ese sitio. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas hasta aquí? ¿No? No. Bien. Cuando se rompen células propias, también se liberan señales quimiotácticas. A esas señales quimiotácticas, pero ojo, estos son compuestos de las células propias, se les llama alarminas. O también se les conoce como DAMPs. Fíjense, se parece a la palabra PAMP, pero este es DAMP, patrón molecular asociado al daño. Otra señal quimiotáctica muy importante son las alarminas. ¿Qué son las alarminas? Son compuestos propios de la célula, del organismo. Y cuando se destruye una célula propia, estos compuestos sirven como alarma y generan quimiotaxis. Entonces, cuando una célula propia se muere, imaginemos una célula epitelial, una célula propia se muere por necrosis, se destruye y se liberan componentes, por ejemplo, de su interior del núcleo, como puede ser estructuras o proteínas que están dentro del núcleo. Hay una proteína que se llama High Mobility Box Protein tipo 1, HMBP tipo 1. Esta molécula está dentro del núcleo en cualquier célula sana y viva. Si esta molécula se encuentra en el exterior, es que de alguna forma una célula murió de una forma desorganizada. ¿Sí se lo imaginan esto? Esta molécula en un individuo, en un ambiente sano,
no tiene por qué estar fuera de la célula, porque esta molécula sirve para estructurar el ADN. Si se encuentra esta molécula fuera, es que algo está mal, algo pasó mal, hay un rastro de un homicidio. Es como si van ustedes caminando por la calle y ven una silueta de estas periciales, dices, aquí hubo algo, aquí hubo un asesinato. Pues lo mismo, si va una célula de la respuesta inmune andando y de repente se encuentra High Mobility Box Protein tipo 1, dice, ¿por qué hay un contenido nuclear fuera de la célula? Esto debe estar dentro de la célula. Entonces se acerca para allá. Por eso estas son alarminas, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de alarmina. El HMBP1 es una alarmina. Compuestos propios de la célula que no tienen por qué estar en el exterior y que al encontrarse en el exterior generan quimiotaxis. También se les conoce a las alarminas como DAMPs, patrones moleculares asociados al daño. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Qué era HMBP? Son las siglas de High, de alto, Mobility Box Protein tipo 1. High Mobility Box Protein tipo 1. Proteína de caja de alta movilidad. Así se traduce, pero es indistinto. Nada más quiero que conozcan el término. Me interesa que conozcan el término alarmina y DAMP. Este es un ejemplo. En los libros que les puedo compartir o que están accesibles, vienen más ejemplos de alarminas, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Alguna otra duda en la quimiotaxis? ¿Todo bien? Bueno, entonces, primer paso, quimiotaxis. Las células que estaban lejanas, aquí vamos a dejar este fragmento del conejo, las células que estaban lejanas se acercan. Aquí está la bacteria, ingresó. Aquí está el microorganismo que ingresó. Ya sabemos que hay señales moleculares de los mecanismos moleculares que explicamos que están produciendo quimiotaxis. Este macrófago, este neutrófilo que estaba lejos, empieza a moverse como si fuese una amiba y va aventando su citoplasma y va avanzando como si fuera una tela. Así, esta es la célula, así, y de repente saca una proyección y esta proyección se agarra de una estructura y avanza la célula, ¿no? Y se va moviendo así con proyecciones citoplasmáticas. Ustedes saben, esto es con polimerizaciones del citoesqueleto, filamentos de actina, miosina tipo 1, y va avanzando y arrastra el cuerpo y se acerca. Ajá. Esto de aquí atrás ya no está la célula. Va avanzando en esta dirección en favor del gradiente de concentración de la señal. Y después de avanzar lo suficiente, se encuentra con este microorganismo. Y el siguiente paso es la adhesión. La adhesión es apañarla, sujetarla, no dejar que ese agente se le escabulla. ¿Ustedes creen que la gente se va a dejar agarrar y fagocitar así como si nada? No. No. Se escurre, se mueve, se quita, deja pedazos de él, pero no se quiere dejar agarrar. Y por ello, la célula fagocítica cuenta con mecanismos para mejorar su adhesión. El primer evento de adhesión, aunque es una adhesión muy leve, es a través de los PRRs. La unión de los propios PRRs le va sirviendo para ir afianzando algunos compuestos del exterior de este microorganismo. Otros eventos que mejoran la adhesión son las opsoninas. Ustedes saben que las opsoninas, le llamamos así, opsoninas, a una serie de moléculas capaces de mejorar la fagocitosis. ¿Qué ejemplos de opsoninas conocen ustedes? La C3B. Muy bien. Los elementos del complemento, el C3B, ¿qué más? ¿Vieron la proteína C reactiva? Para optimización solo vimos C3B, creo. Bueno, les platico. Hay otra molécula muy interesante que se llama proteína C reactiva. La proteína C reactiva también es una opsonina de la familia de las proteínas de fase aguda. La proteína C reactiva, el C3B, son moléculas que sirven, ustedes si se acuerdan, esta activación del complemento ha hecho que la bacteria
el virus o lo que sea que se esté reconociendo, tiene aquí pegado un montón de C3b, pero un montón, está empanizada en realidad de C3b. Esta otra proteína que se llama proteína C reactiva, es otra opsonina que tiene una forma así como de ramito de flores. Como si ustedes agarran el ramo de flores y tienen así un montón de palitos. Así son las proteínas. La proteína C reactiva es una molécula que es así. Tiene 6 unidades, así como ramos de flores. Ajá. Estas bolitas del ramo de flores sirven para reconocer a la bacteria y en los tallos unidos son un receptor para las células fagocíticas. Bueno, perdón, pueden ser detectados con un receptor de la célula fagocítica. Entonces, ahí va el detalle, ahí va el asunto. Ya se acercó la célula, ya entró en contacto y ahora la va a agarrar con suficiente fuerza. ¿Cómo? Pues es que las células fagocíticas tienen receptores para opsoninas, para C3b, para la proteína C reactiva. Ajá. Tienen receptores de alta afinidad para poderse agarrar con fuerza de esta bacteria. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha ido a un escalódromo? ¿O alguno de estos muros de escalada? No, ¿O los conoce? Aunque sea de las películas. aún no sé. ¿Sí? Pues ustedes imagínense que quieren subir un muro normal, ¿no? Pues un muro así normal, liso, pues no tenemos de dónde agarrarnos. Pero si ustedes piensan en el escalódromo, hay estas figurillas que son como figurillas de plástico de distintas formas, ¿no? Que están adheridas y que tienen cierta estructura fácil de agarrar algunas de ellas para la mano, ¿no? Pues imagínense que eso le pasa a la bacteria. Cuando una bacteria o un microorganismo está opsonizado, está lleno de agarraderas. Ya no es fácil para él escabullirse. Cuando una célula fagocítica llega y se encuentra una bacteria que ya trae puesto esta serie de moléculas que le facilitan agarrarse, ya lo agarraron, ya no se dejan escapar, ¿de acuerdo? La opsonización es muy importante. Las células fagocíticas tienen receptores para las opsoninas. Por ejemplo, para el C3b, el receptor se llama CD21. La célula fagocítica tiene el receptor CD21. Para la proteína C reactiva, la célula fagocítica tiene el receptor CD64. Entonces, nada más para que sepan, ¿cómo logra este macrófago que ya se acercó agarrarse con suficiente fuerza? Ah, pues porque tiene receptores. Y el CD21 del macrófago le sirve para reconocer al C3b y agarrarlo con mucha fuerza. Y el CD64 es un receptor que le permite agarrar a la proteína C reactiva. Entonces, esta bacteria, al encontrarse opsonizada, cuando llega a la célula fagocítica, ya no se le escapa. La agarra con suficiente fuerza y ya no la deja ir. ¿De acuerdo? Por supuesto, este esquemita que les estoy poniendo aquí de las uniones entre las moléculas, son moléculas muy pequeñitas, ¿no? No se ven así. Pero si hacemos un zoom, lo que está pasando entre esta célula fagocítica y la bacteria que va a fagocitar, o la partícula, es que está opsonizada y se está valiendo de esas fuertes uniones para no dejarla escapar. ¿De acuerdo? Si lo vemos de manera más real, nada más se ve a la célula que ya está unida, están acercadas las membranas de la célula fagocítica con la bacteria. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Quimiotaxis, adhesión. El siguiente paso, ingestión. Ingestión. ¿De acuerdo? La ingestión es el ingreso del microorganismo hacia el interior de la célula. ¿Y qué sucede en la ingestión? Hay proyecciones del citoplasma, más bien vamos a hablar de la membrana, proyecciones de la membrana citoplásmica para atrapar, envolver a este microorganismo. Entonces empieza a proyectar su membrana, este macrófago, igual con filamentos de actina y miosina, tipo 1, y lo empieza así a envolver. Y lo empieza a cerrar.
Si ustedes piensan en este evento, a ver, les voy a dar un ejemplo aquí de plasamo. Esta es la superficie de la bacteria. ¿Sí lo ven? La superficie de la bacteria, aquí está, perdón, es la superficie del macrófago. Así está la superficie de su membrana. Ya se acercó y agarró a la bacteria. Pues entonces empieza a proyectar de todos lados su membrana hacia alrededor como si fuera una copa y le va envolviendo, hasta que se lo come. ¿De acuerdo? Entonces, eso pasa con la membrana. Aquí, aunque no lo estoy dibujando, pues ustedes saben que este es un corte y entonces está avanzando la membrana así por todos los lados y después se acerca a la membrana, como yo lo hice ahorita con mi mano, y se acercan de los dos lados y se acercan y se fusionan. Y si se dan cuenta, al momento de fusionarse, esta bacteria o este agente que estaba fuera de la célula, ahora está dentro de la célula. Ingestión. Pasa del exterior al interior y se forma, después de estas proyecciones de la membrana, terminan formando una vesícula intracelular. A esta vesícula intracelular se le conoce como fagosoma. El fagosoma es una vesícula intracelular producto de la ingestión de una célula fagocítica de algún microorganismo o partícula. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Va clara la historia? ¿Sí se lo están imaginando ahí en sus mentes de Muppet Babies? ¿Sí? Sí. Perfecto, excelente. Muy bien. Pues hasta aquí van estos 3 pasos. Vamos a quedarnos en esta parte de la historia. No se me olviden de lo que estamos viendo. Aquí nos quedamos y vamos a continuar la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Para terminar el tema de fagocitosis y la siguiente tema que también nos toca conmigo, que es el paso de la presentación. Es un detalle padrísimo esto que vamos a ver. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿No? Estamos todos y todas juntos y juntas. Si hay algo que hay alguna duda, me pueden decir. Y lo revisamos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, si no hay alguna duda, hasta aquí dejaríamos esta sesión.